En esta ocasión vamos a realizar el cálculo de una bomba de agua para 8 aspersores, los cuales tenemos en este esquema, que demandan un caudal de aproximadamente 2.48 litros. Esto de acuerdo a las especificaciones de cuadros de aspersores que tenemos aquí. El elegido, por ejemplo, el segundo que está en recuadro, trabaja con una presión de 3.4 bares, que es similar a 34 metros de columna de agua, ¿no? Asimismo, tiene un radio de 18.5 metros de alcance y una pluviometría de 15 milímetros por hora. Este valor no debería de sobrepasar al valor de la infiltración, ¿no? En este caso, la infiltración en campo podría haber sido 14, 13, 12, etcétera, a lo mucho 15. Este esquema ha sido previamente calculado estos valores mediante el programa de WaterCAD, ¿no? En esta línea se ha colocado un reservorio con una elevación de 40 metros respecto a estos aspersores. Hay que entender que estos aspersores se encuentran en un plano, ¿no? Es para una cancha, por decir. Entonces, una cancha que mide 26 de ancho, ¿verdad? Por eso además he elegido este aspersor que tiene un alcance de 13 metros de radio, porque justamente va a batir su radio de mojado hasta de extremo a extremo, es decir, todo el ancho. Les decía que se ha trabajado con el programa WaterCAD, obteniéndose, por ejemplo, en esta línea de 21 metros aproximadamente, una pérdida de 2.9 metros, llegando a este punto al primer aspersor con 27 metros de columna de agua. De manera que en el resto de los aspersores esta presión se va a ir reduciendo. Por ejemplo, vemos aquí en los aspersores de aquí abajo, solamente tenemos 33.2. Está un metro aproximadamente por su requerimiento de 34 metros de columna de agua, que estamos viendo aquí. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un cálculo con el Excel. Aquí tenemos los valores: 5 metros en este tramo, 11 en esta inclinación y 5 metros hasta llegar al primer nodo, ¿no? El desnivel en total sería, considerando desde este punto 0 hasta el punto 3, que llegaría a tomarse en cuenta 2 más 5, 7 más 1, 8 metros de desnivel, o considerados como carga estática, porque las válvulas, una vez que están cerradas, el agua siempre va a mantenerse hasta este nivel. Ahora, de lo que se trata es determinar las presiones, ¿no?, debidas a la fricción, en este primer caso, fricción y los accesorios que se va a incluir en esta línea. Asimismo, la presión nominal, o sea, la presión que requiere el aspersor para funcionar. También se puede considerar pérdidas de cabezal de control si es que se llega a tener, digamos, un equipo con Venturi, nuestros inyectores y otras válvulas, ¿no? En este caso no lo tenemos, lo dejamos con 0. Asimismo, en principio lo que podemos hacer es tomar en cuenta la ecuación generalizada de Bernoulli o ecuación de energía, donde la presión en este punto 0 está expuesto a la atmósfera, por lo tanto la presión se hace 0. La velocidad o carga de velocidad, si el nivel no se mueve, entonces también es 0, ¿no? Y lo que queremos calcular es la altura de carga que requiere la bomba, y va a ser en función de los otros parámetros. En este caso, la altura geométrica hasta el punto 3, la carga de presión que se debe a la presión nominal que requiere el aspersor, y va a haber una carga de velocidad que no se ve, ¿verdad? Pero va a tener que salir por aquí con cierta velocidad, y la pérdida de fricción desde este punto 0 hasta este punto 3, más las pérdidas localizadas o sumatoria de pérdidas localizadas, el mismo que lo vamos a obtener mediante este pequeño cuadrito, en donde, por ejemplo, tenemos aquí al inicio una válvula de pie, también tenemos una válvula de retención después de la bomba, y tenemos cuántos codos, tenemos un codo de 90, tenemos 2 codos de 45 grados, 45 grados. ¿Qué más tenemos? Uniones. Si colocamos una unión antes y después de la bomba, luego quizás en esa parte, ¿no?, al ingresar ya a los aspersores, en total tendríamos 3 uniones y una válvula de escape o una Y, ¿no?, una bifurcación
lo colocamos 1 y totalizamos una pérdida de 84. Aquí nos hemos confundido. Codos, dijimos 2 codos, 2. Entonces aquí hemos anotado mal. En total tenemos una sumatoria de coeficiente de 20.2. Este coeficiente tiene que ser multiplicado por la carga de velocidad para determinar qué es la pérdida de carga por accesorios, ¿no? Asimismo, para determinar la pérdida de carga por fricción, se trabajará con la fórmula de Darcy-Weisbach, en donde se requiere conocer el factor de fricción, el mismo que lo determinaremos mediante iteraciones. Por otro lado, para diseñar la altura de succión, podemos remitirnos a la fórmula de continuidad o ecuación de continuidad, ¿no? Despejando el diámetro y trabajar en función de caudal y la velocidad mínima. La velocidad mínima podemos colocarle 1 metro, ¿no? Y con esa velocidad podemos determinar lo que es el diámetro de succión, de tubería de succión. Asimismo, aquí tenemos una velocidad máxima. Esa velocidad máxima lo tenemos de la demanda, porque en la demanda nos marca más o menos una velocidad de 2.18 metros sobre segundo. Entonces, ese será nuestro límite que no deberíamos de sobrepasar, 2,18. Bueno, eso es una referencia, ¿no? Que debemos cuidar finalmente cuando determinamos velocidades. Ese es el caudal que nos demandan los 8 aspersores, ¿no? Si queremos reducir la pérdida de carga, que hemos visto que es muy considerable, por ejemplo, en la impulsión, que es casi 3, podemos optar por trabajar con una tubería de 2 pulgadas. Y la tubería de 2 pulgadas nos queda trabajar con la clase 2, que es 54 aproximadamente milímetros, o con la clase 9. Como aquí no superamos los 90 metros de columna de agua, entonces optamos por trabajar con la clase 9, que es 55 milímetros. Colocamos esto aquí, 55 milímetros. Se reduce la pérdida de carga, ¿no? De manera que encontramos ese factor de fricción a través de iteraciones en datos, análisis, en buscar objetivo, haciendo que esa celda sea 0 para que nos calcule o determine este factor de fricción o F calculado, ¿no? Aceptamos y aceptamos. Lo que se está haciendo aquí es iterar para que estos valores lleguen a ser iguales de manera que coincidan con 0. Entonces, aquí tenemos ya el nuevo valor de pérdida por fricción, que es 0.47 metros. Es bajito en comparación al inicial, que se ha trabajado con 1.5 de pulgada. Ahora, la pérdida de carga total, ¿no?, para la bomba se va a determinar en términos de altura geométrica, que sería los 8 metros de altura, la presión nominal, la presión que requieren los aspersores, ¿no?, que es como una presión residual que se debe tener en ese punto. Asimismo, la carga de velocidad, que es bien bajito, aquí 0.06, la pérdida de carga por fricción y la pérdida de carga localizada, ¿no?, que se ha trabajado en este caso aquí, multiplicando la sumatoria de coeficientes por la carga de velocidad. Por tanto, realizando ya la sumatoria total para H de la bomba, entonces aquí en realidad necesitamos 1.88 HPs, pero comercialmente no existe a la venta este tipo de potencia, ¿no? Son redondeados 1.5, 0.75, 2 HPs, etcétera, ¿no? 2.5, 3, etcétera. Entonces, trabajamos o compramos una bomba de 2 HPs, ¿no? Trabajamos en función a una altura auxiliar que colocamos aquí, y luego hacemos el cálculo y nos va a dar 2 HPs, pero para 63 metros de columna de agua. ¿Cómo se ha hecho esto? Iterando nada más, ¿no? Si consideramos 43.64, que era el resultado, 64, entonces este valor hacemos mediante datos, análisis, buscar objetivo, realizamos una iteración, ¿no?, para que ese valor de esa celda sea 2 HPs y optemos por cambiar esa celda, que es auxiliar, una altura auxiliar. Terminamos que con 2 HPs la bomba tendrá una capacidad de elevar ese caudal de agua
en 46.3 metros de columna. Con esto ya habríamos resuelto, ¿no?, el cálculo, pero estamos viendo que todavía nos da para perder carga, porque aquí estamos solamente con 43, ¿no? Si es que tenemos 46, da a entender que estos 46 metros, si les restamos a este 46 lo que es la altura geométrica, ¿no?, hasta donde llegue el agua a los espesores, tendríamos que trabajar con 38.3 metros en el primer espesor, ¿no? Y si trabajamos con ese valor de 38, estaríamos por demás 1 metro. Entonces, eso da a entender que este espesor que tenía 33 metros de columna de agua, ahora ya va a tener 34 metros de columna de agua. Es decir, que van a incrementar en aproximadamente 1 metro todos los espesores, ¿no? Bueno, en este caso, si incremento 1 metro más, entonces el rayo va a batir un poquito más para los extremos de esta pequeña cancha. El contratante, por decir, ¿no?, nos pide no trabajar con 2 pulgadas, ese tramo, sino trabajar con 1.5 a objeto de ahorrarnos o economizar, ¿no? Por lo tanto, lo que se haría en el Excel es cambiar este diámetro con un diámetro interno de 1.5 pulgadas. En la clase 9 no lo tenemos, pero tenemos en la clase 12, por lo que optamos por colocar ahí este valor, 43 milímetros, que representa a 1.5 pulgadas. Y con 43 milímetros, lo que vamos observando es en los cálculos, vamos a determinar este factor de rugosidad, por lo que vamos a datos, análisis, buscar objetivo, y aquí este valor queremos que ahora sea 0, para cambiar esta celda de eje calculado, aceptar. Aceptamos. Entonces, la pérdida de carga por fricción ha subido en 1.53 aproximadamente, ¿no? Entonces, se han elevado estos valores de pérdida de carga, tanto localizadas como por fricción. Por tanto, la altura de carga para vencer la bomba tendría que sumar todas estas pérdidas, además la altura geométrica y la presión nominal que requiere el aspersor, ¿no? Además de considerar también la carga de velocidad. Requiere 46.65. En todo caso, si esto trabajamos con este valor, requerimos una bomba de 2 HP, bueno, que es prácticamente, redondeando, sería 2 HP. Entonces, aproximadamente va a llegar con 46, o si nos optaremos por restar este valor a ese valor, 38.7. Es decir, que aquí va a llegar con 38.7 más 1.7 metros más, y va a aumentar en esa magnitud a todos los aspersores. Entonces, los aspersores de abajo ya estarían batiendo, aún pese a haber reducido el diámetro y incrementado la pérdida de carga por fricción y las localizadas. Con esto hemos concluido este pequeño ejercicio de determinar la bomba, es decir, la potencia de la bomba, para que se lleguen simultáneamente 8 aspersores en una pequeña cancha de fulbito.